La pobreza en Chile y en la región no observa grandes variaciones. Serie de espacios en los cuales las mujeres están en menor representación. Tomar decisiones en cuanto a políticas públicas. De lo que es el consorcio de las universidades del Estado respecto a lo que las otras universidades hacen. Bienvenidos al programa Conversando desde la región de los lagos. Hoy día lo hacemos con Ricardo Neira, encargado del patrimonio de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas de la región de los lagos. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. Muchas gracias, Jorge. Y vamos a tratar un tema un poco complicado, como es el patrimonio cultural, patrimonio natural, patrimonio inmaterial, una serie de características que hoy día se le asignan a este patrimonio, en particular de la arquitectura en la cual se ven reflejados las obras que el hombre ha hecho. Y yo quisiera un poco comenzar preguntándote los objetivos, digamos, los objetos, las casas, las situaciones que hoy día se reconocen como patrimoniales por parte del Estado, se deben a que las personas le dan un significado. Es decir, no se trata aquí de que todo lo viejo sea reconocido como patrimonial, sino que esa plaza, por ejemplo la plaza de Rancagua, ocupó un lugar en la batalla por la independencia de Chile, fue el desastre de Rancagua y después de ahí vino la recuperación de los patriotas. ¿Cómo ves tú la relación que tienes en la función que ocupa con el patrimonio en general aquí en la región de los lagos? Bueno, en principio habría que señalar que cuando el Estado reconoce sus patrimonios, en este caso, a través de las ordenanzas de los planes reguladores, como inmueble de conservación, zona de conservación, y a través de monumentos nacionales, lo que hace en principio es reconocerlo. Pero posteriormente, acto seguido, no hay un incentivo o un instrumento de gestión que sea capaz de hacer carne, digamos, este reconocimiento. O sea, tenemos muchos inmuebles reconocidos por el Estado que terminan perdiéndose porque no hay voluntad ni montos, digamos, para poder hacerse cargo de ellos. O sea que si no hay ciudadanos organizados empujando la recuperación, difícilmente esto se va a traducir en que a ese objeto o a esa situación culmine con un desarrollo más a la altura de las necesidades que tiene. En principio sí. En la práctica cualquier bien patrimonial implica identidad. Entonces, implica que las comunidades le entregan el valor. El valor no es solamente el de un especialista, digamos, de la UNESCO, digamos, que determina que algo tiene valor. Tiene valor en la medida de que las comunidades lo reconocen. ¿Ya? Ahora, el programa de puesta en valor del patrimonio, que es el programa para el cual trabajo, que se desarrolla ya a partir del 2007, viene no a suplir, pero sí viene a trabajar en ese ámbito particular. Y ahí han habido una evolución natural, digamos, desde el 2007 hasta la fecha, hasta el 2015 yo diría aproximadamente. El trabajo se fue haciendo en función de los universos que tenía cada uno de las regiones, digamos, de los inmuebles que tenía reconocidos, para trabajar directamente en estudios, diseños, obras. Y yo diría que a partir del 2015, a propósito también de algunos requerimientos del Consejo Regional, estamos trabajando para cambiar esa mirada y para profundizar en un estudio regional que nos permita crear líneas. Hoy día no hay líneas de trabajo a nivel patrimonial, digamos, en esta región. No existe. El único instrumento que existe validado es un catastro del año 2000 que realizó la Dirección de Arquitectura. Aquí en la región hay como deudas de largo tiempo. Sí. Por ejemplo, con los vestigios de Monteverde a 25 kilómetros al suroeste de Puerto Montt, hay hoy día reconocidos con carbono 14 18.000 años atrás de una civilización que ahí vivió junto al estero Chinchihuapi. Eso tiene larga espera. Sí. Igualmente la reivindicación del Museo de los Derechos Humanos, que sea un museo regional,
igualmente un museo del mar que yo escucho hace muchos años, que es una reivindicación de la sociedad local. Por decir esos tres elementos, ¿en qué pie están a nivel de las prioridades, ya sea presupuestarias o las prioridades del punto de vista del desarrollo de la Dirección de Arquitectura en la actualidad? Ya. Bueno, en principio, este catastro del año 2000 de que te comentaba, si bien es cierto, nunca se realizó un análisis a propósito del estudio que estamos preparando. Analizamos ese catastro, y uno de los elementos importantísimos en la región, y que es un poco obvio, pero está graficado, es que la propiedad, más del 85% de la propiedad del patrimonio en la región es privada. Y más o menos en ese mismo porcentaje es madera. Por lo tanto, ahí tenemos dos cosas. Dos problemas. Sí, la celeridad con la que es necesario actuar y los conflictos que se producen también con el tema de propiedad. Digamos que también eso implica a Monteverde, a propósito de lo que conversábamos. Con respecto a Monteverde particularmente, el programa licitó en una ocasión, estamos hablando de aproximadamente del año 2012, el plan de manejo del sitio Monteverde. Para poder hacer una inversión o una intervención en el sitio, el Consejo de Monumentos dispuso el requerimiento de un plan de manejo, que es obvio para cualquier sitio arqueológico. Y ese estudio de plan de manejo no se ha desarrollado. Hoy en día las instituciones que conforman el programa de puesta en valor del patrimonio, que es el gobierno regional, la Subdere y la Dirección de Arquitectura, están solicitando el cambio de unidad técnica. Esto implica, en la práctica, hacerse cargo pronto de ese estudio. Eso significa que hay un conflicto entre la propiedad privada del lugar donde se hicieron los descubrimientos por Dillehay y la posibilidad que el Estado invierta. O sea, ¿Es requisito la estatización del lugar para que se convierta en museo? No necesariamente, no necesariamente. Es requisito que exista el plan de manejo. Y lo que sabemos hoy en día, de acuerdo a las últimas investigaciones de Tom Dillehay, que se hicieron el año pasado, es que efectivamente el sitio, que también era una obviedad, el sitio es mucho más grande de lo que se esperaba. Y lo que hoy día es propiedad de la Fundación Monteverde no alcanza 1 hectárea, es un espacio muy pequeño en comparación al sitio en general. O sea, cuando este plan de manejo dé cuenta de un modelo de gestión, que es lo que debe hacer, se va a encontrar con que efectivamente este sitio pertenece a muchos propietarios. Y ahí es necesario generar algún tipo de coordinación o asociatividad entre ellos, que hoy día al parecer no se está dando, porque tenemos distintas versiones de interpretación dentro del mismo sitio Monteverde. Ahí se había pensado en el pasado que podía haber una situación mixta, de una dualidad entre el museo del sitio Monteverde, donde objetivamente se encontraron estos vestigios, y un museo que estuviera situado en la costanera de Puerto Montt, en la medida que ello facilitaba el acceso de los turistas que llegaban en barcos, en cruceros en verano. Es difícil que se desplacen a 30 kilómetros de Puerto Montt para ir a ver cosas, digamos, que le van a decir poco. En cambio, si estuviera más central, pudiera ser un museo más visitado. Sobre eso, ¿queda alguna intención de hacer el museo una doble valoración de Monteverde con algo urbano y algo de sitio? Con respecto a Monteverde, el programa está en este momento abocado a este estudio, al plan de manejo. Dentro del programa se ha trabajado con la Municipalidad de Puerto Montt, pero todavía no hemos logrado llegar a puerto con una intervención mínima en el sitio de Monteverde, con prospecciones arqueológicas, ojalá sin ser intrusivas con el subsuelo, para poder determinar que se pueda ubicar una infraestructura. Y con respecto al museo que fue diseñado para la costanera de Puerto Montt, en donde entiendo ya se perdió la potestad con respecto al terreno en el cual se iba a ubicar, solo tengo impresiones personales, digamos, no a propósito del programa. Y en principio me parece bien que exista una infraestructura de interpretación en la capital regional de un sitio de tal relevancia. Sin embargo, con respecto al proyecto puntual, yo esperaría un proyecto que identificara su museografía, que partiera definiendo qué muestra, para poder a partir de ello identificar su arquitectura, que es algo que no tenemos en este museo. O sea, la definición de la colección y de los elementos que van a formar parte de esa muestra
nos hacen estar frente hoy día a un museo sin museografía. Eso puede suceder en el Guggenheim, en donde son muestras temporales, pero en un museo de Monteverde en realidad creo que no. Creo que debe estar asociado desde un principio a su colección. Cambiando ya de tema a los otros pendientes, el Museo de los Derechos Humanos de la Región de los Lagos y esta aspiración a disponer de un museo del mar que ponga en valor esta vocación chilota, esta vocación huilliche, esta vocación de los pueblos originarios de estar vinculados y comunicados por el mar. ¿En qué pie estamos? Bueno, con el mejor pie es el Museo de los Derechos Humanos. Hoy día estamos trabajando en una prefactibilidad en el edificio de Caña 60, ex cuartel de la Policía de Investigaciones, en donde sitio evidentemente de torturas, de violaciones de los derechos humanos, y estamos trabajando precisamente para determinar hoy en día cuál es la capacidad de la infraestructura, cuáles son las capacidades también culturales de la comuna para hacerse cargo, para poder viabilizar una infraestructura que efectivamente logre poner en valor el tema de las violaciones de los derechos humanos y sobre todo relevar los derechos humanos. Yo creo que esa es un poco la discusión también que se ha estado dando. Y yo diría que ese es el mejor escenario. Lo que nosotros buscamos con eso es, esta consultoría está terminando el primer trimestre del 2017 y lo esperable es que durante el 2017 o el 2018 puedan comenzarse las obras. Pero hay un compromiso de la Presidenta de la República de constituir, digamos, museos regionales antes que ella se vaya. Por lo tanto, si ella se va en marzo del 2018, tendríamos que estar inaugurando ese museo en enero del 2018 con el objetivo de cumplir con esa aspiración de dejar por lo menos una huella, claro, de que no solo, digamos, la historia de lo que pasó en cuanto a violación de los derechos humanos en el 73-90, sino que también la proyección a muchos derechos humanos pendientes que proclama hoy día las Naciones Unidas y que desde la región habría que hacerle seguimiento. ¿Podríamos aspirar con un buen presupuesto regional del año 2017 a tener terminado ese proyecto de consultoría que tú señalas? Sí, el año 2017 termina el proyecto de consultoría. Pero la implementación del edificio. La implementación del edificio, bueno, hoy en día, más que nunca, digamos, lo tenemos más en la mesa, va a depender precisamente de los recursos. Porque todos son fondos regionales, fondos públicos y fondos regionales. Pero yo diría que, tal como he visto la evolución del tema, me ha tocado trabajar desde el principio, yo diría que no van a haber inconvenientes en que eso suceda. O sea, que a partir del 2017 se esté generando, o sea, una vez terminada la consultoría debe generarse inmediatamente la formulación. Eso significa que se va a estar peleando para el presupuesto del 2018 sin lugar a dudas. Creo que sería una gran obra para la región el que eso culminara, digamos, antes de marzo del 2018, claro, en la medida que después con los vaivenes de las gestiones de la administración del Estado, eso puede cambiar, claro, de prioridad. Claro. Ahora, yo diría que en la práctica, a propósito de eso, el elemento principal es la formulación para obtener la recomendación del Ministerio de Desarrollo Social, que es una legulillada dentro de lo que estamos conversando, pero son tiempos. Y posteriormente lograr dentro del Consejo Regional los fondos. Yo diría que lo principal es que la licitación parta, que la obra parta dentro de ese periodo de tiempo del que tú señalas. Partiendo no debería haber inconveniente. Y respecto a esta aspiración de disponer aquí en Puerto Montt de un gran museo del mar que ponga en valor las costas, digamos, del país, ahora el mar interior, claro, un poco las tradiciones de navegación de los chilotes eran muy... los pueblos originarios de este sector eran muy hábiles en construir dalcas y en navegar, y navegaban desde el mar por los ríos hacia el interior y complementaban lo que es la dieta del mar con la dieta agrícola. ¿En qué pie estamos eso? ¿O eso ya está un poco olvidado respecto, claro, a algunas reivindicaciones más antiguas, claro, sobre el tema? Yo te comentaba hace un momento que del Museo del Mar no he escuchado en Puerto Montt, pero sí
pero sí he escuchado y las comunidades han estado trabajando en algún momento en un museo marítimo asociado a Puente Quilo en su momento, y lo último que he escuchado es un museo también marítimo asociado al sitio de Chacao, Ya. en Chiloé. Pero son todos casi son rumores, digamos, no forma parte de una formulación de la cual yo tenga conocimiento. Sin embargo, a propósito de nuestra historia de navegante, en Calbuco, en el sitio, se descubrió un sitio arqueológico, Yaco Alto, 23 cuerpos en un pequeño cementerio, Chono, y ahí se va a hacer un centro de interpretación a través del mismo programa. Por lo tanto, esperamos comenzar ese diseño el próximo año. Eso tiene que ver con navegación, pero en términos más genéricos y más regionales, Ya. no he escuchado de una aspiración y no he visto una formulación seria, digamos, al respecto. Bien, con esta primera recorrido que hicimos sobre la situación del patrimonio y los museos, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con Ricardo Neira, encargado del patrimonio de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas en la región de los Lagos. Miles de personas hacen compras cada día en panaderías, supermercados, tiendas y otros establecimientos. Publi es una bolsa de papel biodegradable que sirve como medio publicitario, que se entrega de manera gratuita en todos los establecimientos, que a su vez entregan la bolsa de manera directa a sus clientes. Es por eso que Publi es la mejor forma de llegar a miles de personas. Publi es un medio de alto impacto visual. Tú eliges el alcance. Puedes invertir por zonas y en diferentes formatos de anuncio. Queremos aportar al mundo con una opción biodegradable, con bolsas hechas de papel que provienen de bosques sostenibles. Esta es la mejor forma de hacer publicidad y hacerle bien a nuestro planeta. Publi pone las marcas sobre la mesa. Somos el soporte número 1 en el mundo en branding de bolsas ecológicas. Publi es una marca de Publi Ideas. www.publipan.cl. Retomamos esta conversación desde la región de los Lagos con Ricardo Neira, arquitecto del Ministerio de Obras Públicas, y pasando a un segundo ya más tema sobre el patrimonio. Tenemos que las localidades de Muñoz Gamero y Puerto Chico jugaron un papel relevante en lo que es la integración del territorio este de Yanquihue a la producción y a la actividad hace un siglo y medio atrás. Hoy día, cuando vemos los mismos lugares transformados en Puerto Octay, en Puerto Varas y en Frutillar, vemos que esa zona típica tienen poca relevancia. Puerto Octay parece abandonado, Puerto Varas acechado por construcciones en altura en torno a la zona típica que la amenazan, y Frutillar quizás resiste un poco la presión inmobiliaria por el momento. ¿Cómo vemos que la participación del Estado a nivel de las comunas, a nivel de los directores de obra, no es tan activa como aparece el Estado a nivel nacional a través de consejos monumentos, dándole una protección y dándole un reconocimiento a lo que esas localidades jugaron en el pasado? ¿Cómo ves tú esta situación desde el punto de vista de la Dirección de Arquitectura? Claro. Yo diría que en principio, tal vez nosotros, en general, digamos, los arquitectos le pedimos más a la Dirección de Obras de lo que puede realizar, digamos. En el contexto del patrimonio, yo diría que la Dirección de Obras tiene poco que hacer en términos de que funciona con normativas súper estrechas, restringidas. Me ha tocado ver otras situaciones en donde la acción más activa y en donde la gestión, que es lo principal, gestión que no hace la Dirección de Obras, ellos aplican normativas, en donde la gestión está asociada, por ejemplo, a asociatividad público-privada, municipio, comunidad, por ejemplo, la Corporación para el Desarrollo de Santiago, la Cordesan,
en donde se hizo hace un tiempo un trabajo importantísimo de recuperación de CITES, de fachadas y de otras cosas. Yo diría que eso no tenemos hoy día. Hoy día tenemos un documento que lo protege, pero no tenemos una comunidad que se haga cargo, que esté empoderada, que tenga la formación legal de la figura legal, digamos, y por lo tanto queda un poco al arbitrio o a un juego especulativo mucho mayor. Hay situaciones en las que precisamente la protección como zona típica se ha usado como arma contra la especulación inmobiliaria, como en Yungay, por ejemplo, en Santiago. Pero es necesario la gestión, y para que haya gestión no basta el papel, yo diría. Es necesario esta asociatividad formal y real. Tal vez en Puerto Varas se está dando con mayor fuerza, y ahí está, nuestros socios del MIMBU están trabajando en ello, trabajando con un comité vecinal de desarrollo, digamos, dotándolo de figura legal, apoyando su conformación, apoyando a las actividades, desarrollando todo eso para que efectivamente sea la comunidad la que en un tiempo pueda hacerse cargo. Pero puede hacerse cargo de la gestión. No es que se pone con lucas para recuperar, sino que hay que gestionar este tipo de situaciones frente a distintas instituciones. Pero pareciera que prevalece el plan regulador por sobre las normas de protección de los lugares. Entonces hay como un vacío en la cual por un largo periodo entre que se declara zona típica y se implementa un polígono especializado de tratamiento de cómo son las autorizaciones, cómo se producen las reparaciones, las nuevas construcciones, hay como un interregno importante que justamente es donde ocurren los grandes problemas. Claro. Por ejemplo, en Puerto Varas, ahí nos mostraban ahí cómo estaban desarmando casas y metiéndolas en un container, porque el propietario no le había gustado, o no sabía, por lo menos argumentó que no sabía que era casa patrimonial, y por lo tanto le regaló la casa a la municipalidad, y como la municipalidad no tenía terreno donde reconstruirla, simplemente la metieron o la están metiendo en un container para posteriormente saber qué pasa con ella. Pero yo me imagino que tablas viejas metidas en un container, cuando quieran rehacer esa casa, va a ser muy complicado, va a ser muy poco realista. Claro. Un objeto tiene que ver por lugar de su contexto histórico, contexto territorial, contexto de las personas. Si tú llevas la misma casa que tiene un valor patrimonial a otro lugar, evidentemente que no tiene mayor relevancia para los habitantes que inicialmente le dieron ese valor. Sí. Entonces, el plan regulador y la acción de los, como dices tú, de aplicación de la normativa a los directores de obra, como que está en contraposición a la voluntad del Estado de reconocer zonas patrimoniales. Claro. ¿Cómo se puede solucionar, cómo se puede mejorar esa situación actualmente vigente? Tal vez ahí podría haber un rol activo, yo desconozco si eso se está ejerciendo, pero podría haber un rol activo por parte de la Dirección de Obra y la asesoría urbana en términos de congelar permisos. Una vez que se comienza, por ejemplo, a estudiar un polígono de zona típica, podría efectivamente congelarse los permisos de edificación hasta que eso esté normado. Y esto porque hasta hace un tiempo atrás una zona típica o un monumento nacional formaba por sí solo, formaba parte del plan regulador. Hoy en día, a partir de 5 años atrás, el Ministerio de Vivienda solicita que una zona típica esté ratificada por el plan regulador a través de un seccional o a través de una modificación al plan. Por lo tanto, eso, como tú dices, efectivamente puede llevar un tiempo. Si durante ese periodo, en el fondo, se congelaran o se rigidizaran de alguna forma los permisos de construcción, podría efectivamente poder velarse por eso, además de acelerar los procesos. Respecto a la jerarquía de declaración de zona típica, las nuevas orientaciones del plan urbano estratégico, en la cual insinúan ciertas recomendaciones para el desarrollo y evolución de las comunas, ahí también hay bastante desconocimiento. Sí. También no se engarzan todas las normativas ni todas las orientaciones que supuestamente el Estado quiere alcanzar. Hoy día el Estado dice, mire, me interesa una política turística en la cual la identidad de cada localidad asegura el flujo.
pero justamente en relación a lo que está pasando en el terreno es que se están destruyendo las identidades y cada vez somos más homogéneos del punto de vista de la edificación, del punto de vista de la circulación de las calles, del punto de vista de la organización de las excursiones y de cómo se construyen los hoteles. Entonces, definitivamente, estamos haciendo en la práctica lo contrario de lo que aspiramos a hacer. Y eso, ¿cómo se articula a nivel de alguien que está un poco estimulando la protección del patrimonio? Claro. Es difícil, funciona en principio porque la regulación más intercomunal o interregional, el patrimonio es un tema relegado, menor, que debe ser visto por la regulación comunal, ¿ya? Pero en la práctica, si hay algo que comparten la mayoría de las comunas de estas regiones, que se definen con vocación turística, y eso implica identidad. O sea, un ejemplo, hace un tiempo me tocó hacer el viaje del Valdiviano, el tren del Valdiviano. Hermoso viaje, pero el kuchen, en cada una de las paradas te comías un kuchen y un jugo, o sea, porque bajabas el primero excelente, pero el segundo ya era igual, el cuarto ya eran todos iguales. Entonces, ese tipo de situaciones no puede darse. Por ejemplo, pasa en nuestra museo de capilla, en las iglesias de Chiloé, en donde están los elementos. Se puede contar un poco la historia, pero tú como visitante, una vez que viste la primera, probablemente ya las viste todas. O sea, salvo que hay diferencias entre cada una. Claro, digamos. Es la misma religión, son los mismos curas, la misma historia. Es la misma temática. Claro, la misma temática. Exacto. Entonces, yo diría que en principio, para ser turístico, si lo queremos, es necesario ser mucho más transversal. O sea, hoy día, por ejemplo, para ser turístico en Chiloé, no teníamos internalizado de manera tan categórica que había que preocuparse de nuestro paisaje cultural y de nuestro paisaje cultural de nuestro mar, por ejemplo. Son elementos que van apareciendo que no son tan obvios al parecer, pero que sí son estructurales para poder definirse y para poder trabajar. ¿A dónde voy? Digamos, no basta con que nosotros reconozcamos nuestros valores culturales, nuestros inmuebles de valor cultural. Es necesario que nos reconozcamos como comunidad. No tenemos elementos aislados en el territorio. O sea, tenemos elementos que son significativos para nosotros. En la medida de que eso se releve en el tiempo y que sean las comunidades las que efectivamente le otorguen valor, puede haber un cambio. Pero creo que no viene por decreto. O sea, no... En el último 5º Congreso de Zonas y Barrios Patrimoniales que se hizo hace 2 semanas atrás en Lota, se hizo mucha énfasis en la relación de lo artificial, del patrimonio artificial con el patrimonio natural, y se hizo mucho énfasis que lo inmaterial y lo artificial era difícilmente separable, y que no se podía tratar, digamos, una casa separado de su paisaje. Sin embargo, cuando vamos a la actividad concreta, lo natural parece que eso no está contemplado dentro de los planes reguladores. La cuestión paisajística es solo de más reciente. Sí. Y nosotros con la declaración de zona típica de Frutillar, un poco estuvimos innovando en ese sentido y colocamos la historia, la identidad, el paisaje como una cultura natural indispensable a ocuparse. Y eso trae problemas con las normativas, porque no hay normativas, sí, claro. Fue como excepcional. Entonces, ¿cómo ves tú eso desde el punto de vista de las cosas que están pendientes, de los lugares, construcciones, de la recuperación y desarrollo del patrimonio aquí en la región de los lagos? Esto de hacer un poco territorios integrados y no territorios en la cual solamente se reconocía la parte material de una construcción arquitectónica o un lugar que había ocurrido una batalla militar, como el Toro, por ejemplo, en la región. Exacto. Yo diría que ese es un elemento del cual nos estamos haciendo cargo ya a partir del año 2014, a través del estudio de fortificaciones de ANCUD, un estudio diagnóstico. Y se centró precisamente a entender este territorio desde el punto de vista del paisaje cultural. Se hace análisis de cada uno de los puntos, pero efectivamente el paisaje cultural es un elemento relevante. Tenemos en carpeta para el año 2017 un estudio regional
que es el Estudio Regional del Patrimonio Cultural Inmueble. Digamos, yo diría que ese es el gran estudio que nos va a permitir dar cuenta de manera prospectiva cómo trabajar con el patrimonio a nivel regional. Y en ese contexto, lo que tú señalabas en un principio, el inmueble asociado a lo que sucedió ahí, quién vivió, cuál es la relevancia del sitio y su ubicación, que está aquí en Puerto Montt, en la calle tanto, o está en Ancud mirando hasta acá. Ese elemento es primordial. O sea, por ejemplo, cuando conversamos a propósito de si la casa Ebel debe ser desarmada y enviada a La Paloma, el objetivo sería en principio que pudiera quedar en su lugar y pudiera ser intervenida en su lugar. Porque ese es el espacio. Pero cuando una persona compra un sitio en una zona típica como la de Puerto Varas, en la cual ya tiene más de 10 años de antigüedad, esa persona compra sabiendo que esa casa es patrimonial. Sí. Por lo tanto, él sabe que compra un sitio con una casa que tiene que restaurar, mejorar, hacer evolucionar dentro del estilo que tiene. ¿Cómo la Dirección de Obras de Puerto Varas autoriza que se meta en un container y me hago cargo de ello? O sea, me la regala, como es gratuita, yo la asumo, pero es una tremenda responsabilidad que tengo sobre la espalda. Yo no tengo la certeza, no tengo el documento a la vista, pero estoy 95% seguro de que la casa de la que estamos hablando no estaba protegida. Tenía un valor patrimonial innegable, pero no contaba con protección legal. Entonces, en ese caso sí puede, o sea, un poco funciona como cualquier propiedad. Podría suceder lo que sucedió. Un tema distinto, por ejemplo, es el molino en Puerto Varas, Molino Magmar, y una cuadra más abajo las 3 casas Monumento Nacional. Las 3 casas Monumento Nacional fueron desarmadas y transformadas a contenedor. Esperamos que, hay que ver que se reconstruyan posteriormente en el proyecto inmobiliario. Molino Magmar funcionó de la misma manera, por un tema constructivo, pero la situación es distinta. O sea, Molino Magmar y en las casas patrimoniales, en las 3 casas, el Consejo de Monumentos estuvo activamente encima, y en el caso de Molino nosotros activamente respondiendo también. En el caso de la casa de Puerto Varas es distinto, porque no hay, hasta donde yo entendí, no hay no hay obligatoriedad, ¿ya? Salvo el criterio o la ética, pero eso es otra cosa. Bien, con esta exploración sobre el patrimonio, sobre los bienes culturales, materiales y inmateriales, hemos conversado hoy día con Ricardo Neira, encargado del patrimonio de la Dirección de Arquitectura del MOP en la región de los Lagos, y te queremos agradecer esta conversación. Ricardo, te decimos hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. La pobreza en Chile y en la región no observa grandes variaciones. Serie de espacios en los cuales las mujeres están en menor representación. Tomar decisiones en cuanto a políticas públicas. De lo que es